anteriores de los movimientos incipientes artísticos, o sea, los movimientos de protesta, ¿verdad? El pop art, eh, todo lo que implicó ese arte de ruptura, la mentalidad de demoler todo lo que era el pensamiento moderno, que involucraba justamente, literalmente, este, hacer a un lado la mentalidad moderna para dar lugar a eso que estuvimos hablando muchísimo, que es retomar las libertades, retomar ¿se ven las imágenes, chicos? ¿Me pueden corroborar? A ver si estoy... Sí, de hecho, la nomenclatura de este movimiento acompaña una actitud filosófica, ¿verdad? De pensar a la obra de arte y a la arquitectura desde otro punto de vista, no solamente de una necesidad ideológica, ¿sí? No solamente de una necesidad de dar utilidad y seguir con los parámetros eh, desarrollados por años y años de evolución occidental, sobre todo, bajo los cánones racionalistas, para justamente empezar a pensar en libertad, ¿sí? Y los antecedentes inmediatos son los años 60, los años de revueltas, como vimos, de revoluciones, o de jóvenes, estudiantes, primavera de Praga, primavera de París, la cultura pop, la música, aparecieron reacciones, por ejemplo, en contra de las divisiones entre las buenas maneras, ¿verdad? Lo, lo correcto, la sociedad perfecta, Dios, patria, familia, el Estado como detentor de las buenas costumbres, eh, y se pretendió acabar con esa distinción entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre lo políticamente correcto y lo incorrecto, entre lo que es cultura, cultura de élite y cultura popular. Inclusive la relación entre forma y función ya no era automáticamente aceptada. O sea, ese viejo paradigma que la forma sigue la función se pone en absoluto eh, litigio, se empieza a cuestionar esa fórmula inequívoca de que la forma tiene que seguir la función, que se hablaba ya por 50 años, ¿verdad? Donde los edificios, como todos sabemos, empezaban más a repetirse de manera mecánica, de manera eh, sin alma en todos los países del mundo, por más que fueran de primer mundo o países en proceso de desarrollo, o los países que querían sumarse a ese estado ideal mm, capitalista, exitoso, con las buenas maneras, organizado con sentimientos ideológicos muy fuertes, en el caso de de la ejida de Estados Unidos e Inglaterra, ¿verdad? En contra de, como vimos, del mundo, digamos, comunista o socialista, que era el antivalor, ¿verdad? Los valores tenían que ser los sagrados, los valores de familia, de tradición, de perpetuar los modos que hasta ahora tuvieron éxito en el arte, en la arquitectura, en las expresiones, en la conducta humana, para mirar otros puntos de vista, desde otros puntos de vista. Los antecedentes son muchísimos, están fundamentalmente basados en el pop art. Los acontecimientos de los años 60 son fundamentales, ya vimos la guerra de Vietnam, ya vimos la llegada del hombre a la luna en el 69, vimos el furor de los Beatles en, en Gran Bretaña, y Gran Bretaña mm, se convierte en el epicentro de estos movimientos. Aparece el arte, mm, el pop art, que tiene sus manifestaciones transgresoras, como pueden ver, en,
de alto contenido erótico, alto contenido violento algunas veces, y profundamente contestatario. O sea, en contra de los parámetros de decencia, de formas, de líneas socialmente aceptadas. En los finales de los años 60, sobre todo los arquitectos y diseñadores, insatisfechos con la orientación totalmente funcionalista y con las buenas formas de los productos industriales modernos, se juntan y empiezan a repensar estos temas, que ya se daban como oficiales, de hecho. Los principales centros de diseño radical se da en Milán, en grandes ciudades italianas como Milán, en los años 60, 70, en Florencia, en Torino, en Turín, con revoluciones en el diseño, sobre todo en el diseño industrial, ¿verdad? En el diseño de objetos, de, de objetos de muebles, de arte, etc. La protesta primero se expresó en bocetos, fotomontajes, proyectos utópicos, no en objetos. ¿Ya? Eh, por ejemplo, un autor deja de crear objetos dedicándose a la teoría del dibujo. Por ejemplo. La Asociación de Arquisum, unos arquitectos italianos, fundada por Andrea Branzi y Paolo De Ganello, produce escritos sobre la arquitectura del urbanismo muy hostiles hacia el diseño elegante como símbolo de estatus. ¿Sí? Empieza a cuestionar la estética de los objetos. El modernismo, por ejemplo, distinguía una buena forma. Acuérdense de las exposiciones del MoMA, el Centro de Arte Moderno de Nueva York, realizado por Philip Johnson, eh, donde habían programas para promover los estándares de diseño para la industria. En Alemania, en Inglaterra, etcétera, etcétera. En los años 60 la sociedad comenzó a cambiar. La gente con mayores ingresos experimenta un apetito por cambios y para expandir horizontes culturales. Se comienza a viajar mucho. Hay una enorme influencia de los medios, de la televisión. Se empieza a hablar de medios satelitales, vinculaciones mediáticas antes nunca vistas. Y durante los 70 la sociedad generó una gran diversidad de gustos y un fluir de diversos estilos de vida. Al final de los 70 y principios de los 80, la simple división de la clase trabajadora, clase media y clase alta no alcanzaba a describir esa complicada estructura social de los países industrializados. La sociedad se hacía cada vez más plural, más pluralista, y con muchos elementos raciales nuevos, ¿verdad? Gracias a esas migraciones que se dan en los países industrializados, generalmente europeos. La modernidad ya no correspondía con la sociedad. Es como que el modelo ideológico se agota. Y tomado de la sociología, la posmodernidad se transmite al cine, a la música, a los medios de comunicación, a la literatura, a la cultura, donde diversos escritores empiezan a explorar su significación. Tenemos Jean Baudrillard, Umberto Eco, un célebre escritor italiano, hace poco falleció, Barthes, Gillo Dorfles, entre muchos otros. Y sobre todo Lyotard, gran francés Lyotard, que en el año 84, en su escrito de la condición posmoderna, rechaza al movimiento moderno en favor de lo local. O sea, empieza a hablar de la importancia de lo vernáculo, de las formas auténticas, de los elementos que tienen que ver con la cultura local y no tanto con lo importado. Robert Venturi escribe Complejidades y contradicciones en la arquitectura moderna en el 66 y Aprendiendo de las Vegas en el 71. Venturi admiraba elementos híbridos, incluyentes, ambiguos, inconsistentes, incongruentes a veces, ¿verdad? Y equívocos en lugar de los rectos, limpios, articulados, puros y directos. Charles Jens
fue el primero en aplicar el término postmoderno, sus puntos de vista expresados en el lenguaje de la arquitectura postmoderna en el año 77 y el clasicismo postmoderno en el 83 fueron desarrollados en edificios, interiores, mobiliarios y otros productos. Tenemos productos diseñados por Robert Venturi, arquitecto norteamericano. Vamos a ver muchos casos de eso. Elementos donde empieza a, como pueden ver, a explorarse elementos del color, la textura, la ambigüedad, la historia. Los elementos históricos están de vuelta retomados. Este mismo movimiento postmoderno se manifiesta primero en la arquitectura. La característica principal de esta época fue una referencia hacia la combinación de estilos históricos, o sea, se recupera el historicismo, mucho énfasis en elementos decorativos, o sea, elementos que no tienen función más que ser decoración de la arquitectura. Mucha atención a la simbología, una arquitectura irónica, o sea, el lenguaje se vuelve irónico, sarcástico, se introduce el humor, como pueden ver en estos objetos acá que les mostré. Se pretende eliminar esa seriedad académica aburrida, monótona del movimiento moderno. Y este movimiento nuevo lo que busca es el diálogo con el usuario, el observador, busca sintonizar la, ¿cómo decir? El corazón, busca conquistar de vuelta la percepción. Robert Venturi decía que la arquitectura puede ser evolutiva y revolucionaria. Y esta casa se convierte, la casa Habana, la casa de la madre de él, se convierte en el paradigma de la arquitectura postmoderna. Una casa relativamente simple, vuelve a despertar ese gusto por el techo a dos aguas, con una imagen clásica de una casita, como puede ser esto. Se deja de lado la caja utilitaria para de vuelta estudiar de vuelta la influencia de Palladio, la influencia de Le Corbusier, con elementos tradicionales, por ejemplo, de la casa norteamericana, el porche, el techo a dos aguas, herencia inglesa, europea, etcétera, etcétera. En el grupo Site crea esta famosa tienda, creo que es una tienda de departamentos, un local comercial grande, cuyo acceso se da por esta esquina que se desplaza y se abre, generando esta, esta rotura en la esquina, ¿verdad? Es un símbolo del posmodernismo, la percepción y sus significados de rotura, ¿verdad? De dinámica, de movimiento. La famosa entrada a las tiendas Best con la esquina rota que fue todo una, como un acto de rebeldía, ¿verdad? Y el famosísimo edificio AT&T, la empresa de comunicaciones AT&T en Nueva York, del multifacético arquitecto Philip Johnson, que es el que de alguna manera acompaña esta revolución y cambia de una óptica racionalista a una óptica postmodernista. Él se vuelve, no en contra del modernismo, pero es lo suficientemente dúctil para adaptarse a los nuevos tiempos. En la parte superior, como podemos ver, hay un frontón, como los famosos muebles ingleses Chippendale, y con una clara alusión a la arquitectura clásica. El otro icono de edificios públicos, un edificio del Estado de Portland, Oregon, 1980, Michael Graves, otro célebre arquitecto, se convierte en el modelo de la arquitectura postmodernista. Pueden ver el lenguaje que ya no es la fachada aburrida de vidrios
de punta a punta, de arriba a abajo, de este a oeste, sino que hay un diálogo, hay todo un lenguaje de, digamos, de diseño en dos dimensiones, que tiene alusión otra vez a la arquitectura clásica, por las pilastras, por los elementos de texturas, cambio de colores, texturas, cómo contrastan las ventanas, por ejemplo, con los colores. O sea, aparece de vuelta el concepto de la ventana que había sido eliminado de los códigos de los arquitectos, gracias a que eran superficies eh, lisas, sin textura, sin ninguna alusión al elemento ventana. ¿Sí? En Inglaterra, en los años 80, la estación de ferrocarril Charing Cross, a orilla del Támesis, aparece como un enorme edificio que recupera digamos, los códigos de las grandes estaciones del siglo XIX, de los primeros ferrocarriles de Inglaterra. O sea, recurre al historicismo más directo para crear una nueva estación de trenes modernos, más complejos. Mismo arquitecto, año 82, central del canal de televisión, primer edificio postmoderno en Inglaterra. Puede haber un diálogo para distintos elementos, pueden ver, ventanas, pilares, arcos, como esos, haciendo alusión a la arquitectura portuaria, ¿verdad? La arquitectura de depósitos de, de Londres, la arquitectura industrial, hechos con, digamos, con inclinaciones. Antes, como todos sabrán, eliminados por años del lenguaje de la arquitectura moderna. James Stirling, en Alemania, en Stuttgart, me parece este elemento. En los años 80 también. Ampliación de un antiguo edificio neoclásico, con un repertorio absolutamente discordante. Pueden ver elementos de toda la arquitectura, de toda la historia de la arquitectura, resumidos en un edificio. Y todos esos elementos van congeniándose sin un orden y una estructura muy exigente, ni mucho menos moderna, sino todo lo contrario, ¿verdad? Queriéndose escapar de esa estructuración racional propia de la arquitectura de los años precedentes, de la arquitectura liderada por Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius y todos los arquitectos de la Bauhaus de los años 30. Hans Hollein, en Austria, en el año 75, hace referencia a los viajes exóticos por medio de las palmeras. Hay un decorativismo excesivo, como pueden ver, pilares que se interrumpen, pilares de orden clásicos, molduras, gran mezcla de elementos contemporáneos, utilización de acero inoxidable, reflexiones, diseños, sobreposición de diseños. La Plaza Italia, eh, otro elemento que no voy a ser tan, tan explícito en describir porque quiero que esto sea parte del segundo parcial del trabajo de el trabajo práctico de análisis. Pero los elementos son casi los mismos. O sea, hay un juego casi heterogéneo, ¿verdad? Muy difícil de enfrascar en ningún estilo, básicamente es un gran eh, conjunto de estilos, de elementos estilísticos que están todos congeniados.
Y uno de los íconos de la arquitectura postmoderna es la pirámide de Pei del Louvre. Años 80, eh, la integración de elementos históricos como la famosísima pirámide, inspirada en la pirámide de Egipto, pero hechos con una tecnología vanguardista, absolutamente contemporánea, con elementos estructurales, como pueden ver, relativamente bastante complejos, en contraste a esa arquitectura histórica que actúa como un entorno perfecto, ¿verdad? En su momento fue bastante conflictivo esto. Mucha gente no supo leer entre líneas, no supo leer el mensaje. Y muchos críticos conservadores atacaron la idea de contrastar un edificio de esa envergadura como es el Palacio del Louvre, nada más y nada menos, con un elemento tan considerado agresivo para ese entonces. Entonces el diseño toma los parámetros del posmodernismo como toma la arquitectura. Eh, Utilizan mucho color, sí también combinan estilos historicistas muy diferentes. Usan formas significativas disociadas por completo de la función. En pocas palabras, hay formas que no siguen el mandato de servir para algo, sino que les basta con complementar el diseño para que esté ahí. Reinterpretan la apariencia de los objetos en relación con su uso, combinan la rica ornamentación con formas minimalistas, usan materiales caros, inspirándose un poco en el estilo kitsch, ¿no? El estilo kitsch es el estilo de un cierto mal gusto, pero con una altísima calidad de los materiales como acero inoxidable, marfil, maderas caras, etcétera. Acá tenemos productos postmodernos que tienen que ver con afiches, con textiles, gran, digamos, variedad de elementos. Como pueden ver, hay una especie de collage. Los muebles, los primeros objetos postmodernos fueron los muebles diseñados por los grupos Alchemy y Memphis en los años 70. Fíjense la, la gran riqueza ornamental, la riqueza cromática, que eso en el movimiento Bauhaus moderno era absolutamente prohibitivo. La meta de producir una nueva relación emocional y sensitiva entre el objeto, la arquitectura y el usuario, oponiéndose hacia la indiferencia de los productos masivos modernos. El grupo nunca buscó que sus objetos fueran producidos en serie y tampoco estuvo preocupado por su utilidad. En este caso, alquimia, por el término medieval, buscaba justamente realizar diseños y convertirlos a oro. O sea, es un poco la metáfora del nombre, ¿verdad? Y rediseña iconos del diseño moderno, por ejemplo, la escuela de Glasgow, la silla de la Bauhaus, decorándolas con banderitas, aplicaciones brillantes, esferas, todo tipo de ornamentación. Aquí tenemos el estilo, digamos, clásico, llevado hasta los límites del color, o la famosa silla de la colección Bauhaus de Breuer, ¿verdad? Utilizando una textura absolutamente, eh, digamos, contraria al pensamiento académico racionalista de la Bauhaus. Y eso justamente crea un conflicto, ¿verdad? Y las experiencias fueron muchas, en este caso en el 81, 30 diseñadores, artistas, arquitectos diseñaron piezas individuales, cajones, patas, elementos de muebles y decoraciones casi todas coloridas
que podían incorporarse todo tipo de elementos con absoluta libertad. Y tenemos los elementos que tienen que ver con arquitectura, con mobiliario, con diseño interior. De vuelta se recupera el valor del arco. ¿Bien? Instalación del estudio. Muestra un rechazo al buen gusto, digamos, a la elegancia, a la sobriedad, para introducir todo tipo de diseños, desde que lámparas barrocas de cristal de Murano hasta superficies espejadas, de acrílicos, etcétera, etcétera. Tenemos un librero, un mueble, mesas, calentadores, lámparas, más objetos de este grupo. El propósito era básicamente que los objetos no tengan una función, si bien tienen funciones, pero que el alcance del objeto sea mucho más allá de la función que cumplía, sino que sean elementos decorativos, elementos que seduzcan las percepciones, patrones, texturas, materiales, acabados, caros, vidrio, acero, aluminio, junto con laminados, enchapados, plásticos, textiles, se combinan todos para sugerir nuevos significados. Muchos artículos parecen juegos de niños o tomas rasgos, por ejemplo, de figuras exóticas, mm, como en muchos casos, ¿verdad? Ese lenguaje que le decía es el lenguaje lúdico. Camas, objetos como cafeteras, teteras. La forma sigue al estilo ahora en lugar de la función. Y tiene un diseño Frangheri para una tetera, Philip Stark y Michael Graves. Estilos e influencias plurales, junto con la liberación de la filosofía funcionalista, determinaron el curso del diseño a toda Europa. En este proceso, la importancia y el estatus del diseño se incrementó. El diseño tomó un rol determinante no solo en marketing y publicidad, sino también en la definición de los modos sociales de comportamiento y consumo. El diseño se convirtió en un espectáculo, participando en exhibiciones en todos los medios de manera muy, muy, muy importante. Y aparece la arquitectura de un ícono de la arquitectura postmodernista que es Daniel Libeskind, en una ampliación del Victoria Albert Museum en Londres, en un proyecto, ¿verdad? Pero que no se llegó a construir. La nueva generación de diseñadores toman formas históricas, por ejemplo, el Art Deco, y cambian texturas, materiales y saltan a la fama automáticamente. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Bien? Sí, Mía Van der Rohe, sí. Bueno, ojo que Mía Van der Rohe está, digamos, en- entre los arquitectos del funcionalismo, o sea, arquitectos que abrazaban la idea del concepto racional, eh, delicado, elegante, y no toleraban
presencia de elementos en objetos que no tuvieran razón de ser. Justamente era cuanto, cuanto menos más. O sea, cuanto menos elementos tenía un edificio, mejor. Ahora se da lo contrario, se da como una explosión. Y vamos a ver un material que habla, por ejemplo, del arte pop que quiero mostrarles en Inglaterra, para que entiendan de qué va esta filosofía. Un ratito, ahora. Y no podemos hablar de arquitectura ni postmodernista ni de arte postmodernista sin hablar de arquitectura pop art, que tiene su nacimiento en Inglaterra, si bien se hizo muy famoso en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, con Andy Warhol y otras figuras. Pero vamos a hacer una especie de recorrido por qué significaba ser justamente disruptor, ¿verdad? ¿Cómo se daba esto? ¿Y cómo influyó el arte en la arquitectura? Decía Richard Hamilton, uno de los pioneros de este tipo de arte, que el arte pop es popular, es efímero, o sea, dura poco, es fungible, es decir, se puede unir a otros, no es precisamente de un estilo o un tipo, es de bajo costo, es masivo, es ingenioso, es sexy, apela mucho al sexo, es efectista, es glamoroso y sobre todo es un buen negocio. O sea, eh, había mucho énfasis en que sea rentable, ¿verdad? Y el contexto histórico es el que venimos manejando desde hace un par de clases. La línea divisoria del año 45, cuando las vanguardias, toda esa arquitectura que vimos, se agota, la arquitectura totalitaria, la arquitectura racionalista, empieza a ser bastante poco útil a los esquemas actuales, bajo el nuevo panorama político y social. Eh, Hablamos del contexto de Guerra Fría, años 50, la división de bloques que ya vimos, Estados Unidos se confirma y Gran Bretaña como los epicentros del arte. Se corona a Estados Unidos como una nación rica, exportadora de cultura. Y esa peculiaridad de la estructura de la sociedad norteamericana va a marcar las pautas del comportamiento del llamado mundo libre occidental. O sea, el arte último va a florecer precisamente en la sociedad más capitalista del planeta. Se produce al mismo tiempo como también hablamos un poco, creo, la disolución de las colonias, o sea, los países que tenían colonias en Asia y en África ya no pueden mantener sus colonias, básicamente porque quedaron agotados económicamente después de una guerra feroz como la Segunda Guerra Mundial y automáticamente se van produciendo desde el año 45 la independencia de los países que fueron colonias durante muchísimos años, sobre todo en África, ¿verdad? Y en unos países de Asia, como ser Filipinas, eh, el caso de Taiwán, eh, quedando solamente algunas colonias en manos de los británicos, solamente el caso de Hong Kong, ¿verdad? El más famoso caso, que fue entregado en el 97 recién, y el caso de la colonia Macao, que era también británica, perdón, que era portuguesa, que se le cede a China en los años 70. Pero de a poco Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra van cediendo su colonia y queda entonces, em, queda como sin el manto de la paternidad
que antes tenían esos países y por ende empiezan a desarrollar también sus propias riquezas culturales, empiezan a verse de vuelta hacia adentro, ¿verdad? Empiezan a mirarse, a ver qué es lo que ellos tenían de su cultura para ofrecer al mundo. Y los artistas también empiezan a ver esto, los artistas de los países industrializados. Hay una reestructuración de ideas desarrolladas por esas vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX. O sea, se habla de retomar las vanguardias figurativas y no se puede hablar de una ruptura total. Es nada más que retomar esas vanguardias y seguir dándole forma. Los artistas van a radicalizar aún más su postura con respecto a las técnicas, materiales, llevando el fenómeno artístico hasta límites inusitados. Eh, y esa radicalidad de arte contemporáneo ha provocado el divorcio entre el arte y el gran público en, en la primera mitad del siglo XX. Proceso que se inició ya en el fin del siglo XIX con el impresionismo, o sea, con las vanguardias, y que en el siglo XX y XXI se hace más evidente. Hay una dependencia de los artistas con un sistema de galería arte crítico, que ahí va a crear una especie de público propio, una clientela especializada. Estas galerías tienen unas reglas de mercado y en unos casos se encuentran más cerca del marketing de la empresa que de los valores propiamente artísticos. Estamos ahora muy lejos de la idea del artista comprometido con una política y una estructura social como era el artista de la primera mitad del siglo XX. Ya no es más el arquitecto, el artista que seguía, digamos, los parámetros del Estado, de la ideología, sino que ahora el artista se vuelve un bien de consumo. Y el arte en la última instancia será impulsado y dado a conocer por las nuevas instituciones creadas para eso, los museos, las galerías, las ferias, exposiciones internacionales, etcétera. O sea, el gran marketingador ya no es el Estado, sino son entes casi autárquicos, privados, como son las galerías, museos, etcétera, que empiezan a armar sus galerías y a empezar el negocio de las muestras de arte. Debe ser un buen negocio. Las famosas bienales, por ejemplo, la Bienal Internacional de Venecia, de Milán, o la de París, o en España la exposición Arco. ¿Eh? Y la década de los 60 fue un periodo crucial para el desarrollo y evolución del arte contemporáneo. Desaparece casi por completo el informalismo, o sea, la falta de forma, y se produce la mayor mutación en la historia del arte contemporáneo. El informalismo se había convertido prácticamente en un academicismo reiterativo, o sea, esa, esa producción artística abstracta con la, digamos, renuencia a tener formas, razón que también agota el modelo y marca su declive, y con él las diferencias, las diferentes tendencias de vanguardia que habían dominado el siglo XX. Frente a esta situación surgen diversas tendencias como respuesta. Por ejemplo, nueva figuración, ¿verdad? Que pone en crisis el arte abstracto, ese arte de polo, ese arte de, digamos, de la ausencia explícita de la forma como casi un deber, la abstracción neoconstructivista frente a la falta de expresión de la abstracción. O sea, el arte también tiene que volver a expresar cosas, como la arquitectura. Aparece el pop art, refleja la realidad de la nueva cultura de masas a través de los objetos. Y nuevos realismos, ¿verdad? Esta encrucijada de estilos, junto con el definitivo traslado del foco artístico desde París, que era hasta la Segunda Guerra Mundial, a Nueva York, hace que la década de los 60 sea un periodo crucial para el arte, sobre todo el pop art, que aún se mantiene el mito de la vanguardia, comienza a despuntar la posmodernidad que aflorará en la década siguiente, o sea, en la década de los 70. El informalismo, los nuevos realismos, la famosa Sota Campbell de Andy Warhol.
El arte pop, para eso, arranca en los años 50. Es una abreviatura de Popular Art, o sea, Pop Art, y está muy, muy, muy vinculado con lo, literalmente con lo popular, con las manifestaciones cotidianas de, de poco valor hasta ese entonces otorgado por la forma, por los contenidos, por la estética del de los objetos cotidianos, como una sopa enlatada, por ejemplo. Más tarde se empleó su uso para abarcar la actividad de aquellos artistas que empleaban imágenes populares dentro de un contexto de arte culto de élite. Esto surge en Inglaterra en la década de los 50 y se le atribuye a un grupo de artistas y críticos, fundamentalmente bajo la figura de Richard Hamilton o Paolozzi, y alcanzó su mayor evolución en los Estados Unidos. El arte pop subraya el valor iconográfico de la sociedad de consumo, supone la aceptación y la intelectualización por parte del artista de la realidad urbana y de la sociedad capitalista para trasladar al arte, y esto se convierte en una revolución. Si se habla de pop art, no es un arte dirigido al pueblo, sino que toma de los objetos normales, cotidianos del pueblo, sus objetos, sus intereses, de, digamos, de, de trabajo o materiales o imágenes, o el tema, la temática. Es un arte eminentemente ciudadano, nacido en las grandes urbes, estamos hablando de Nueva York, Londres, unas enormes ciudades, ajeno totalmente a la naturaleza. El pop art crea arte a partir de elementos preexistentes casi exclusivamente, donde la contribución del artista estaría más en los aspectos técnicos, y el hecho de establecer relaciones, ¿verdad? Gracias, y no tanto a la creatividad, no el hecho de haber inventado algún elemento nuevo. El pop art se muestra como todo lo contrario al informalismo, y tomando recursos de todas las partes, fotografía, cine, prensa, anuncios, cómics, publicidad, etcétera, ¿verdad? Que se utilizaban como un nuevo lenguaje plástico de carácter figurativo en el que se huye de la pura subjetividad. No interesaba ya mostrar el interior del ser, sino todo aquello que rodea al ser. Utiliza las imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una nueva estética o alcanzar una postura crítica de la sociedad de consumo. Acá hablamos de Warhol, Besselman, Lichtenstein, Oldenburg Jones, otros menos conocidos. Y en este arte supone una nueva indagación de un aspecto olvidado de la realidad que ponía de manifiesto de nuevo, la constante búsqueda de los artistas contemporáneos por descubrir los innumerables valores del objeto. O sea, el valor del objeto, que es a su vez conectar con el dadaísmo, surrealismo, etcétera, etcétera, de las vanguardias figurativas preexistentes. Entonces aquí tenemos manifestaciones culturales icónicas de los británicos Hamilton y Palozzi a través de la alusión de la publicidad, como pueden ver, ¿verdad? Las famosas iconografía del uso de la mujer en la publicidad, Coca-Cola, los elementos cotidianos, ¿verdad? Imágenes aquí cómo se ve la arquitectura, la perspectiva, el collage. ¿Y por qué el pop art? O sea, se puede decir que la cultura pop es un producto de la revolución industrial y la serie de revoluciones tecnológicas que se suceden en los años 60. Si se unen moda, democracia y la máquina, una parte de lo que resulta es la cultura pop. Y ahí moda es fundamental, ¿verdad? Uno de estos, la moda serviría a una variedad de fines. Uno de estos más importantes es el de satisfacer el deseo de la novedad. El aumentar la atracción sexual fue como un elemento detonador del pop art. La moda comenzó en lo más alto de la estructura social, por completo rígida. Acuérdense de la moda como Christian Dior, Chanel, etcétera, íconos de la moda hasta los años 40, que de a poco se va debilitando para dar lugar a otras manifestaciones. Se vuelve menos elaborado,
menos elegante a medida que se hacía. La elaboración del estilo, de hecho, puede ser eh, que quizás la gente ya no tenía tanto dinero y tanto tiempo, ¿verdad?, para comprar esos productos muy elaborados. La máquina cambió la situación, produjo más dinero y más tiempo libre. Y al mismo tiempo impuso una lógica propia. Si el hombre quería cosas hechas a máquina, era esencial desde el punto de vista económico que éstas se hicieran en cantidad. Se descubrió que la moda suministraba el ímpetu poderoso donde la máquina estaba involucrada. Las cosas se pasaban de moda con mucho más rapidez de que se gastaban. La moda aceleró el proceso de sustituir y ayudó a mantener la industria en funcionamiento. Al mismo tiempo, el proceso de democratización condujo al sentimiento que todo el mundo tenía derecho a ser elegante o a acceder a la moda, ¿sí? La incorporación de un mundo de objetos de consumo, eso es clave en esta época, para ser transformado en imágenes con un sentido plástico, sacudió al espectador de su rutina al colocar delante de él algo con un sentido y un significado diferente a eso que le atribuía. Y la actividad principal del artista pop era justificación, o sea, no era tanto producción de obra de arte para sentido al entorno, sino que aceptar la lógica de lo que le rodea en todo lo que hace. El descubrimiento de esta lógica, esta nueva lógica, es una forma de dirección que convierte en la principal tarea del artista, ¿verdad?, de justamente la capacidad de unir todos estos elementos en un collage y darle un nuevo sentido, ¿sí? Tenemos entonces, huyendo de lo convencional, o sea, lo que había que hacer era salir de la convención de las formas. La pregunta es un arte provocativo, provocador, o qué cosa es. La conducta heterodoxa y provocativa, la conmoción, la alteración de lo cotidiano, la ruptura de los tabúes y al final de la mojigatería, o sea, ese puritanismo, formaba parte de la contracultura. Este proceso puso en marcha la inversión de los valores de las relaciones humanas, cuestionó el tradicional reparto de papeles, la educación antiautoritaria, la emancipación de la mujer, las nuevas estructuras profesionales, la liberación de la sexualidad, se desarrollaron con arreglo a esta revolución cultural, donde se acabó el jugar el escondite con los pósters de chicas, por ejemplo, en revistas como Playboy. Un nuevo sistema de comunicación surge a través de los periódicos marginales, los pósters, los carteles, eh, folletos, etc. Según este autor, el pop art no era más que un estilo derivativo, o sea, derivaba de otro, como el Dada, por ejemplo. Sin embargo, la crítica de las condiciones sociales y políticas existentes o de intentar mejorarlas mediante una protesta artística estaba muy lejos de las mentes de los protagonistas. Así, Richter criticó una falta de compromiso cuando se había pretendido que hubiera alguno. O sea, justamente uno de los elementos que caracterizaba la arquitectura, la pintura, al arte pop es que no tenía compromiso ideológico de ningún tipo. Eh, Acá tenemos los principales actores de las vertientes inglesas, norteamericanas. El más conocido de estos es sin duda Andy Warhol, Lichtenstein, con este tipo de obras que aparecen con gran preeminencia del color, de la textura, de la juxtaposición de diferentes elementos que no tienen sentido entre sí, pero que de alguna manera funcionan. Y el arte pop, por ejemplo, el primer arte pop de Inglaterra se puede considerar como una serie de ideas alimentadas por la cultura popular norteamericana. O sea, hay una influencia del gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, como fue Estados Unidos, en la mentalidad tradicional británica.
Mientras que los artistas norteamericanos los artistas de Norteamérica, Estados Unidos, estaban inspirados en la experiencia de vivir esa cultura de masa, esa cultura capitalista. O sea, para los artistas ingleses era muy nuevo eso. Quiero saltar estas partes para... Esta es una de las imágenes icónicas de la cultura pop. Los grandes collages, Funhouse, una vivienda, digamos, espacios creados por Hamilton, el, la introducción de personajes políticos como John F. Kennedy, elementos de collage. Aparecen las reversiones de los iconos de la arquitectura como el Guggenheim de Frank Lloyd Wright, en diferentes técnicas, prototipos. Estas obras del Guggenheim tal vez son una ironía entre el museo como obra de arte y la obra de arte como museo. O sea, se pone en tela de juicio justamente el papel del contenedor y contenido, ¿verdad? Sobre esta obra, Hamilton comentó, fue un intento de reflejar toda la actividad de la arquitectura en los confines de un panel de 4 metros cuadrados. ¿Sí? Homenaje a Marilyn Monroe, se habla de la sexualidad, sobre todo de los íconos de belleza. Aparecen los íconos que todavía son íconos, Rolling Stones, las famosas fotos de Mick Jagger y Robert Fraser, un artista, que aparecen esposados. Espacios icónicos de la arquitectura tradicional como la Scala de Milán, ¿no? El teatro famoso. Pueden ver todos los rastros, perdón, los rasgos de los elementos modernos, ¿verdad? Toda la tecnología en un collage que aparentemente no tiene sentido. O sea, la obra se llama Remake, creó en el 56 como parte de una contribución a una exposición colectiva. Este es el año 92, el año 2005, relativamente reciente. Indagaciones en los desnudos femeninos, que son ya en la inspiraciones en la pintura tradicional, los íconos digamos, de la cultura norteamericana, como Gene Kelly y Ginger Rogers. Por supuesto, la máquina, el avión, el auto, la influencia de la publicidad, de la propaganda. Aparecen las tapas de discos como verdaderas creaciones artísticas. La portada, por ejemplo,
de discos de los Beatles o de Paul McCartney. Tenemos, por ejemplo, este fabuloso trabajo en una de las estaciones del metro de Londres, comienzo de los 80, en pleno estilo postmodernista, gran capacidad cromática, ¿eh? Elementos de construcciones de elementos clásicos, como es la cabeza del David, con enormes referencias al arte de Dada, al surrealismo, de cultura de todo tipo. Y vamos a repasar algunas otras obras, lo- la que les mostré al principio, la obra de Allen Jones, la llamada Table, Mesa, donde es justamente una trabajadora del sexo que configura la base de la mesa, o sea, una absoluta obra transgresora, donde justamente habla del erotismo, de la publicidad, de la admiración masculina, rasgos así de culturas, de elementos sadomasoquistas que tienen que ver con elementos así eh, muy poco costumbristas, digamos, ¿eh? Otras, otros objetos diseñados por el mismo autor, siempre elementos eróticos femeninos, obras de otros artistas que, bueno, las tapas, el rock y los Beatles, ponen la banda sonora del arte por Inglaterra, o sea, saben que fue un fenómeno mundial. Eh, y fue particularmente muy exitoso en los Estados Unidos. Entonces, las relaciones culturales son muy estrechas entre estos dos países. El famoso disco Sgt. Pepper hace este artista, donde justamente reúnen figuras icónicas de los años 60, de la política, del cine, de la cultura. Creaciones artísticas basadas justamente en la historia, en la pintura, la actualización de esa banda Sgt. Pepper, con unos músicos como Eric Clapton y otros de este siglo. Otras bandas como The Who, por ejemplo, en el año 80, 81, ilustraciones. Pasaré rápido porque son elementos muy, nada más que referencias. Peter Blake, otro artista. Las Mademoiselle Avignon de Picasso es una reelaboración, digamos,
otros elementos que tienen que ver más con el impresionismo francés, muy vinculados por las vanguardias figurativas y otros artistas con el collage, escenas cotidianas, fíjense. Como conclusión, para tener una idea del pop art que les comentaba, en realidad nunca llegó a ser una tendencia exclusiva ni un movimiento hegemónico capaz de desplazar a otros intentos de renovación. Pues, de hecho, fuera de Inglaterra, Estados Unidos, su peso fue bastante limitado. Frente al informalismo u otras propuestas de renovación a partir de la figuración, que daría lugar a un panorama disperso de tendencias habituales en el arte posterior. El movimiento pop alcanzó una popularidad global sin precedentes y estableció la base de un nuevo ejercicio de la profesión artística y de su reputación social, una nueva relación entre vanguardia y público y una radical transformación del espacio artístico que pasa a ser un lugar todavía desquiciado entre la creación, el éxito social y el refugio financiero. Hablamos de acompañado de esto un gran negocio financiero. La frase siempre he creído que los grandes artistas son aquellos que osan dar derecho de hermosura a las cosas tan naturales que después obligan a decir a quien las ve cómo no había yo comprendido hasta ahora que era algo tan hermoso. Es nada más que exponer la belleza de las cosas y a veces las cosas pueden ser cotidianas y absolutamente banales, como en estos casos. El valor de la belleza de lo banal, sobre todo. Eso es básicamente lo que apuntala el estilo postmodernista, que les muestro todo esto para que se entienda un poquito a través de las primeras manifestaciones artísticas, cómo eso trasciende a la arquitectura. Está de la mano propiamente dicho, con los elementos que después vamos a ver en arquitectura postmoderna. A partir sí, del próximo examen vamos a empezar a ver la, la arquitectura de Aldo Rossi, la arquitectura de los grandes maestros, como vimos ahora algunas cosas, Robert Venturi, Philip Johnson, eh, Moore, y los arquitectos que realmente comprenden esta disrupción en el arte y la aplican a su arquitectura hasta bien entrado el siglo XX, como por ejemplo Frank Gehry, ¿verdad? Con, los, con ejemplos de su arquitectura de los años 90, como el Guggenheim de Bilbao, la pareja danzante en Praga, etcétera, etcétera.
Hasta aquí vamos hoy, chicos. ¿Y alguna pregunta de esto? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Tenían idea de, tenían alguna referencia de esto o no? Es importante que, que me, que me den un poquito de una pista. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Ah, no, sí, sí, hay una pregunta antes de hablar un poco del examen de investigación. Ustedes son, me figuran 13 personas. ¿Podrían trabajar en grupos para el examen? Máximo 3. ¿Podría ser? Dos o tres, ¿sí? Les pido entonces que me escriban al grupo WhatsApp, pónganme los grupos y yo les voy a ir poniendo los temas, ¿sí? Para, para que sean entregados el próximo lunes. Y podemos organizar en el grupo, profe. Por eso, ustedes hablen Sí, entre ustedes y si sí, somos 13, más o menos van a salir 5 o 6 grupos, ¿verdad? sí. Entonces yo les doy, a cada grupo les doy, en lo posible, hoy, máximo mañana, les doy el tema del edificio a analizar, ¿sí? Dale, profe, genial. ¿Está bien? Dale, Dale, entonces estamos. la idea es, la próxima clase arrancamos con la exposición de ustedes. Y eso ya va a ser considerado como examen, ¿verdad? Ok. ¿Está? Pero yo justamente quería que las bases de lo que es arquitectura postmoderna sean entendidas para que ustedes también puedan trabajar en los análisis de una manera mucho más, digámosle, fácil. El análisis es casi exclusivamente del lenguaje, ¿no? Quiero que tomen los edificios y sea un análisis de los elementos que ustedes ven que hacen a la arquitectura postmodernista. Por ejemplo, a alguien le va a tocar la pirámide del Louvre, ¿verdad? Y hagan énfasis en un aspecto, por ejemplo, el contraste entre la arquitectura tradicional del siglo XVIII, XVII y la pirámide del siglo XX. Todos van a ser edificios más o menos entre los años 60 y 70, que es el periodo que nos toca ahora. ¿Sí? Aló, aló. ¿Viste, Alex? Ah, ¿se entiende? Dale, Ceci. Profe, Bueno, ¿ese y sí, se va a presentar o solo es sí, entregar? no, no, Ah, es van una a poner. exposición. Sí, la idea es, no creo que se pueda todo en la clase siguiente, pero lo que vamos a hacer es hacer la clase siguiente así, sin orden de grupo, digamos. Cualquiera puede exponer. Y los que nos exponen el lunes siguiente será el próximo lunes. ¿Ramón? Está bien, profe. Exactamente. Eso ya yo tengo en cuenta para anotar el segundo parcial, porque me parece mucho más interesante que ustedes investiguen sobre algunos temas icónicos, o sea, unos edificios paradigmáticos, y eso nos va a posibilitar la capacidad de poder hablar sobre eso, sobre no tanto el edificio, sino compararlos con otros de la misma época. ¿Sí? Va a ser mucho más dinámico. Bueno, con algunos nos vemos mañana en forma virtual en taller, y con otros
el próximo lunes. Dale, dale, Ceci. Dale, chicos. Gracias. Nos vemos. Escriban, por favor, al grupo.